y estamos iniciando esta semana. Vamos a informar sobre quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Acuérdense que se acordó, llegamos a ese acuerdo de que el lunes se iba a informar, como lo vamos a hacer, sobre qué empresas están cumpliendo, cuáles no lo están haciendo. De acuerdo al informe preliminar que se presentó en la mañana, es muy satisfactorio destacar que la mayoría de las empresas y de los comercios están cumpliendo y que son muy pocos, es un porcentaje menor los que no cumplen, pero espero que en estos días se pongan al corriente y que obedezcan las medidas que son por el bien de nuestro pueblo, por el bien de la nación y hasta por el bien de ellos mismos, porque si evitamos mayores contagios, vamos a resolver con menos tiempo la pandemia y vamos bien. Entonces, si no nos relajamos en disciplina, es decir, si cumplimos con las medidas, vamos a tener buenos resultados y esto nos va a beneficiar a todos. Si nuestro país queda mal visto en el extranjero porque, toco madera, se nos agravara la situación sanitaria, entonces eso nos afecta. Nada más piense, por ejemplo, en el turismo. Si sale de control la epidemia en México, en las zonas turísticas, cuando regresemos a la normalidad en el mundo, se va a pedir información de dónde o a dónde ir. Entonces, es un esfuerzo, pero no es en vano. Y lo más importante, desde luego, es que no se pierdan vidas humanas, no solo lo material, pero también hasta en términos económicos. Nos conviene que se respeten las medidas porque se están obteniendo buenos resultados y si seguimos así, vamos a levantar la cuarentena y vamos a reactivar la economía y el daño económico va a ser menor.
y con lo que estamos haciendo de garantizar el bienestar de la gente, pues se va a lograr el renacimiento de nuestro país. Pronto va a ser una crisis transitoria, porque además ya nosotros no seguimos los parámetros, recomendaciones, recetas del neoliberalismo, y por eso llevamos ventaja. Imagínense si no vamos a llevar ventaja, que cuando había una crisis de esta, lo primero que se hacía era pedir dinero, pedir prestado, solicitar créditos para rescatar a los de arriba, y se le daba la espalda a los de abajo, al pueblo. Ahora no, ahora es distinto, y no se deja en el abandono tampoco a los de arriba, solo que se atiende a todos, se escucha a todos, se apoya a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, a los más pobres, porque todos somos iguales, o debemos de tener un trato igualitario. Y además, como siempre lo he dicho, la justicia es darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Entonces, todo esto son ventajas. El que no haya corrupción. ¿Qué fue el Fobaproa? No solo fue un rescate financiero a los de arriba, no solo fue convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, que eso nunca jamás se va a repetir. Y aprovecho para decirle a algunos que están pensando en esos modelos que no vamos a ceder, aunque se enojen, te van a quedar esperando. Aparte de que costaba muchísimo el rescate de los de arriba, fue aprobado como 19% del llamado Producto Interno Bruto. Todavía se está pagando. La verdad que nos afectó 2 décadas. Entonces, además de eso, la corrupción, porque no solo fue el rescate, sino los abusos que se cometieron. Rescataron, por ejemplo, la autopista México-Acapulco. Millones de dólares. Pero además, los avalúos que hicieron, los modificaron, los alteraron para pagar más. También miles de millones de pesos. Todo con cargo al erario. Solo por poner un ejemplo. Eso está documentado, lo que les estoy expresando. Entonces, no. Ahora que el Banco de México ha decidido destinar unos fondos
para apoyar a la pequeña, a la mediana empresa. Hay que tener también mucho cuidado que en efecto sea la pequeña y la mediana empresa. No vaya a ser para rescatar empresas que desde antes del coronavirus ya tenían problemas financieros. Mucho cuidado, porque el Banco de México es autónomo y debemos de respetar sus decisiones, pero sus reservas no son del Banco de México, ni siquiera son del gobierno, son de la nación. Y así, todos los créditos hay que cuidarlos, porque si no se cargan a la hacienda pública. Ahora sí que se tienen que pagar con presupuesto público, que es dinero del pueblo. Y habría que debatir primero sobre a quién rescatar en el caso de que se usara dinero del presupuesto o se contrataran créditos. ¿A quién rescatar? ¿A las grandes corporaciones, los grandes bancos, o rescatar al pueblo? Es interesante el debate sobre esto. Ahí leí un documento de un grupo de personalidades que está planteando el que se regrese a las fórmulas anteriores. Extrañan, añoran, tienen nostalgia por el neoliberalismo. Los entendemos y los respetamos, pero en México hubo un cambio. Ya no es más de lo mismo lo que se aplica. Entonces, aclarar eso, y se van a dar a conocer los resultados de la supervisión que se hizo sobre empresas, comercios, con mucha objetividad, con mucho rigor. Más que la sanción económica, es el exhorto, el llamamiento a que se corrijan las malas prácticas por el bien de todos. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y no hay interés de perjudicar a nadie. Es nuestra obligación de representar a todo nuestro pueblo. Entonces, por eso Luisa María va a informar sobre esta investigación, y luego, como siempre, Francisco Ricardo Sheffield, procurador del consumidor, va a informar sobre quién es quién en los precios de las gasolinas, y al final informamos, como siempre,
sobre el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y en la construcción de la refinería. Entonces vamos con Luisa María. Muchas gracias, presidente. En efecto, se han venido realizando una serie de inspecciones también en colaboración con Profeco, la Secretaría del Trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo, y hoy vamos a informar en esta dinámica del quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Adelante. Aquí mostramos que el 87% de las empresas, de los negocios a los cuales hemos acudido, cumplen con la normatividad y el 13% no cumple. Aquí lo vamos a ver desglosado, ¿no? Este comportamiento ha ido variando, también debemos decirlo. Cada vez vemos más cantidad de empresas que cumplen decididamente. El 50% cuando llegamos ya estaban cerrados. Hay un 20% que se ha venido cada vez más disminuyendo, que no estaban cerrados, pero cuando se les exhorta acceden y cierran. 17% que se trata de alguna empresa con alguna de las actividades determinadas como esenciales por la Secretaría de Salud, y aquí está este 13% que se encuentra abierto, que cuando llega la autoridad se le exhorta para que cierre y aún así decide no hacerlo. Adelante. Estas son algunas de las industrias en las cuales se concentran estas empresas que no han cerrado. En la industria automotriz, el 28%, industria textil, 17%, comercio de productos no esenciales, 15%, otros como industria de calzado, tabacalera, incluso tabacalera, construcción, 11%, industria maderera, 8%, y luego nos vamos a porcentajes más pequeños del 4 al 3% en diferente fabricación de productos de plástico no esenciales, metálicos, celulosa y papel, metalúrgica, etcétera. Adelante. Aquí lo podemos ver distribuido en el territorio nacional por entidad federativa. Tenemos, sobre todo en el caso de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y también en el norte, Baja California, Sonora, algunas zonas donde no se ha cumplido, pero lo más relevante aquí es destacar que el 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia. Adelante. Tenemos algunos ejemplos de empresas que han cumplido, que hemos revisado y que cuando llegamos ya están las puertas cerradas, y aquí vamos a destacar algunas. Está Dentix México, tenemos Juguetron como otra de las empresas que se encuentran totalmente cerradas. Adelante. Flexi, esto en el sector industrial y comercial. Adelante. Tenemos CEMX, ¿no?, que es una empresa con 2,895 trabajadores en Tlaxcala. Está Ternium con 7,324 trabajadores. Ellos, al tener una actividad esencial, lo que han logrado hacer es reducir al máximo la plantilla con la cual están operando y con todas las medidas sanitarias. Adelante. Tenemos también el caso de General Motors, que también ha venido cumpliendo. Faurecia, con 700 trabajadores, y el caso de General Motors, 1,500 trabajadores, se encuentran laborando únicamente con 40 en actividades ahora, digamos, para el apoyo médico. Adelante.
Tenemos el caso también de Volkswagen como automotriz, que también se encuentra haciendo esfuerzos en la fabricación de ventiladores, pero ha detenido toda su actividad normal. Está el caso de Fiat también como un ejemplo en el cual cumple, y también vamos a ver algunas que no cumplen y que insisten en no cumplir. Está el caso de Andrea, que se dedica a la fabricación de calzado con más de 100 trabajadores. Está el caso de Carnival en Pachuca, Hidalgo. Se encargan de la industria textil. Adelante. También tenemos el caso de Coppel, que también ha sido exhortada e insiste, en el no cumplimiento, y el caso de Bolim, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos automotores, una actividad que no es esencial. La idea de estas visitas, como aquí el presidente lo ha dicho, es hacer un llamado, un exhorto a cerrar, a cuidar a las y los trabajadores, a cuidar a las comunidades y que puedan, cumplir con lo que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación y que ha quedado bastante claro en estos últimos días. Vamos a seguir con estas visitas, igualmente para tener ejemplos destacados de cumplimiento y también aquellas empresas que no han tomado las medidas adecuadas. Gracias, presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Quienes quieren los precios de las gasolinas, en la gasolina regular tenemos el precio más alto en gas Telchac, en Telchac, Puerto Yucatán, 17 pesos con 50 centavos por litro, con un margen de 3.98. Pueden ver que en la gasolina regular, en relación a la semana pasada, el precio más alto bajó significativamente, y el más bajo está en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, con el margen más bajo de 21 centavos por litro. Servicio Tlaxiaca SADCB, 13 pesos con 39 centavos el precio al público. Y en la gasolina premium, ahí todavía hay algunos pasados de rosca que siguen dando caro. Lo bueno es que son muy pocos y hemos ido abordándolos. Esperemos que todos caigan en conciencia. Lo van a ver en los promedios al final de la presentación. Autoservicio transversal de Hermosillo, Sonora, con un precio al público de 20 pesos 99 centavos y un margen nada más de 5 pesos con 4 centavos por litro, mientras, en contraste, la premium más económica con el menor margen lo encontramos en Veracruz, en combustible Portes Gil, 13 pesos con 21 centavos el litro al público, un margen de 46 centavos. En el diésel, Grupo Petrolero Ashley en Ostotiparquillo, Jalisco, 21 pesos 45 centavos por litro, 4 pesos 22 centavos de margen, mientras que Digasol en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, con un precio al público de 16.90 por litro y un margen de 69 centavos, son la opción más baja con el margen más bajo. Si lo vemos por marcas, como lo habíamos mencionado la semana pasada, y no hay una gran diferencia en los promedios por marca entre quien da más caro y quien da más barato. Sin embargo, de todos modos se puede hacer una diferenciación y los más caros siguen siendo Chevron, Arco y Redco. Petro-Seven subió al cuarto lugar de los más caros. Oxogas bajó, cosa que se agradece, mientras que los más baratos siguen siendo Móvil, Repsol, Total, y la más económica en promedio en todo el país es el grupo G500. Y vemos los precios otra vez hubo una baja en promedio en esta semana para colocar el promedio nacional del diésel en 18.98, el de la gasolina premium en 16 pesos 51 centavos y el de la regular en 15 pesos 34 centavos. Así, a través de la app de litro por litro pueden ustedes valorar
en esos precios quienes están cercanos o por abajo de ese promedio y se vuelven para nosotros como consumidores la mejor opción para ir a cargar combustible. Seguimos con las verificaciones en todo el país. Ustedes recordarán que la semana pasada señalamos algunos que no se dejaron colocar sellos, otros que no se dejaron verificar. Sin embargo, en esta semana, con el apoyo de la Guardia Nacional, en un operativo conjunto con la CRE y la ASEA, atendimos primeramente 184 denuncias presentadas en esta semana a través de la app, a través de 171 verificaciones o visitas. Solo una en esta semana no se dejó verificar y movilizamos 28 bombas. La que en esta semana no se dejó verificar fue Gasoltlax 3 en Tlaxcala, para que lo tomen en cuenta los consumidores de Tlaxcala, en Avenida Ocotlán número 1, y eso ya viene señalado en la app. Y como verificativos especiales que mencionaba hace un momento, estuvimos ASEA, CRE, la Guardia Nacional, que agradecemos enormemente su apoyo, y la Profeco, y estuvimos en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, colocamos allí los sellos para inmovilizar 2 bombas. Estuvimos en León, Guanajuato, se pusieron bravos mis paisanos, es en servicio Las Ilamas, en León, Guanajuato, pero ahí tuvimos que pedirle en ese momento que nos acompañaran representantes de la Fiscalía General de la República. Entonces ese operativo ya con presencia de la Fiscalía finalmente pudimos colocar los sellos. Igual hicimos en operativos en Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, el Estado de México, Puebla, Veracruz y Yucatán. Con Guardia Nacional también en Nayarit y Zacatecas, donde inmovilizamos instrumentos en Cuauhtémoc, Zacatecas. Una semana muy intensa de trabajo. En Tlaxcala, no esta que mencioné, esta la vamos a abordar con la Guardia Nacional en esta semana, pero en Tlaxcala, Óscar Cervantes López es el dueño de la gasolinera, donde inmovilizamos 2 instrumentos que no había permitido él que se colocaran los sellos. Vamos a ver los precios en la app, que no toman en cuenta el margen. Como ustedes recordarán, la más barata de la gasolina regular, 12 pesos con 76 centavos en Cintalapa, Chiapas, y es de la franquicia Repsol. Y en Centro Tabasco, 12 pesos 93 centavos de Costco. Las más caras, Shell en Puerto Vallarta, Jalisco, 17 pesos con 49 centavos. Y en Hermosillo, Sonora, Real Fuel, 17 pesos 29 centavos. Para la Premium, la más barata, 13 pesos 19 centavos, franquicia Pemex en Canacín, Yucatán. Y 13 pesos con 23 centavos, franquicia de Repsol, la anterior franquicia Pemex en Cintalapa de Chiapas. Más cara, 21.99 Smart Gas en Los Mochis, Sinaloa, y 20.69 BP en Querétaro. Para el diésel, el más económico, franquicia Pemex, 16 pesos con 30 centavos en Veracruz, y franquicia Pemex con 16 pesos 45 centavos en Amozoc, Puebla. Mientras las más caras, Móvil, Monclova, Coahuila, 20 pesos 94 centavos precio al público, y 20.89 también Móvil, pero en Chiautla, Puebla. Como ven, Móvil está muy bien en regular, está muy bien en la Premium, pero no así en el diésel, en donde lo expenden, y seguimos monitoreando más aún en esta contingencia sanitaria los servicios precisamente sanitarios de todas las estaciones de servicio, donde además tanto en gaseras como en gasolineras estamos constatando que usan guantes, que usan cubrebocas, que le están dando protección a sus trabajadores y a sus clientes. Y agradezco mucho la colaboración que hicimos en equipo con la Secretaría del Trabajo en esta semana muy intensa. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al aeropuerto, hacer un llamado a todas las empresas, a los comercios, para cumplir con las recomendaciones sanitarias. Los lunes se va a presentar siempre
esta inspección, se va a transparentar y si las que ahora no están cumpliendo, en la semana próxima ya se apegan a las medidas de protección a los ciudadanos, a la gente frente a esta epidemia o pandemia, pues se les va a reconocer. Es de sabios cambiar de opinión, el tener capacidad para rectificar, no regodearnos, ¿no?, en el error, no caer en la autocomplacencia, sino poder rectificar. Y eso también se reconoce, eso es meritorio. Ojalá y para el lunes ya no tengamos el 13% que se tiene ahora de incumplimiento, que se reduzca lo más que se pueda. Yo tengo confianza que esto va a suceder. No son medidas coercitivas. Una de las características de nuestro gobierno es el que no se usa la fuerza, lo coercitivo, mucho menos la fuerza bruta. No se reprime, no hay toques de queda, no hay prohibiciones. Es más que nada convencer, persuadir. Y ese es el ejemplo que está dando México en el mundo. El pueblo de México, de su nivel de conciencia, de responsabilidad. Y sí se advierte en el mundo, porque estamos en un mundo globalizado. Entonces, estamos interrelacionados por las comunicaciones y se sabe todo. Y lo que se sabe de México en el extranjero es de que estamos domando la pandemia. Y lo estamos haciendo fundamentalmente por la participación consciente de nuestro pueblo. Por eso así tenemos que seguir adelante. Vamos ahora sí a lo del aeropuerto. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 27 de abril de 2020. El proceso de materialización de todos los frentes del nuevo aeropuerto es realizado de manera simultánea. En la Base Aérea Militar número 1 se efectúan trabajos de habilitado de refuerzos de concreto y acero de refuerzo, pruebas de compactación y de grado de humedad, relleno y excavación de terraplén para la losa de cimentación en el hangar del Escuadrón Aéreo 302. La vialidad y barda perimetral. Se realizan actividades de excavación en caja, relleno con material de préstamo, acarreo y compactación de material, colocación y habilitado de acero, colado de concreto y montaje de dovelas. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se realiza el armado de acero de refuerzo en 2 tanques de almacenamiento de agua potable y la construcción de 3 plantas de tratamiento de aguas residuales. Se realiza en el estacionamiento
almacenamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, el habilitado de acero para armado de cimentación, colado de plantillas, excavación y acarreo de material. En la torre de control y servicios, extinción de incendios y edificios administrativos, se continúa el habilitado de acero para estructura de muros. Inició la colocación de ductería y preparaciones para las redes eléctricas y colado de losas de cimentación en CEI, principal y secundario. A la fecha, se han generado 19.285 empleos civiles. Faltan 693 días de construcción. Gobierno de México. Como cada semana vamos a hacer el reporte, hoy estamos en la supervisión semanal de todas las pilas de construcción de cada planta y vamos avanzando. Va el reporte esta semana, 24 de abril. Así estamos. Bueno, nos organizamos uno y uno. Hola, presidente. Hola. Buenos días, presidente. Gaspar Vela, de La Octava. Preguntarle a la Secretaría del Trabajo si en algún momento se van a imponer sanciones a empresas que reincidan en este incumplimiento de las normas sanitarias. Y también, por otra parte, preguntarle a algunos especialistas, algunos abogados han advertido que es inconstitucional este decreto publicado la semana pasada por el presidente López Obrador. ¿Cuál es la postura de la Secretaría del Trabajo en ese sentido? Y si ha recibido algunos reclamos o algunas quejas por parte de funcionarios de este decreto, secretaria. Muchas gracias. Se realizan estas verificaciones, estas inspecciones, y en el momento en el cual se identifica que hay un incumplimiento en las normas de seguridad y salud en el trabajo, se inicia un procedimiento administrativo y también a su vez se da vista a la Secretaría de Salud y en su caso al Ministerio Público por si pudiese haber algún tipo de delito, pero digamos es una serie de inspecciones que de manera ordinaria se realizan ahora en este contexto digamos del COVID-19, pero que se realiza por parte de la autoridad laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y lo siguiente, lo que hemos venido planteando y el propio presidente planteó, que se trata de medidas voluntarias, ¿no? Que
pues serán determinadas por cada una y cada uno de los funcionarios de este gobierno, que la enorme mayoría, al ser parte de un proyecto de país, un proyecto de nación, entiende perfectamente lo que significa lo que estamos viviendo y, en todo caso, para qué se utilizarían esos recursos. Nada más, por último, preguntarle al procurador Sheffield, ¿qué pasa con las escuelas privadas, con las colegiaturas, procurador? ¿Se deben pagar estos meses de marzo y abril, a pesar de que, bueno, los alumnos no están presencialmente en las escuelas? Bueno, los alumnos no están presencialmente en la escuela, sin embargo, estamos hablando de escuelas privadas. Y en estas escuelas privadas, una gran cantidad de ellos está recibiendo clases a distancia, por un lado. Por otro lado, la escuela está pagándole a todos sus trabajadores y como papás, pues queremos que cuando regresen a clases estén ahí también los maestros. En consecuencia, de acuerdo a la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación, la contingencia sanitaria es un caso de fuerza mayor. En el caso de fuerza mayor, de acuerdo a la situación de cada colegio, no cambian las obligaciones de las partes, pero sí se modifican. Y lo que hemos estado haciendo, y esto ya ha sucedido en la gran mayoría de los colegios privados, es que entre papás y escuela negocian una quita, un descuento, el no cobro de recargos. Lo mejor es que, así como están recibiendo clases a distancia, puedan negociar por esta misma vía a distancia con los colegios, y en más del 95% de los casos hemos podido constatar que así ha sido. Incluso yo, como padre de familia, tengo una señorita en la universidad pública y tengo chiquitas en una escuela privada, y en la escuela privada desde hace ya más de un mes se hizo un descuento significativo en la colegiatura. De hecho, yo como papá no tuve que intervenir en mi carácter de procurador, sino como un padre de familia más. Yo creo que hay que hacer conciencia por ambas partes, porque también sentarse en sus laureles y decir, pues no están recibiendo clase normal, no pago, pues es como un pretexto. Creo que debe de mediarse entre ambos, y la mayoría lo están haciendo. Cuando no se puedan poner de acuerdo, ahí estamos en Profeco para realizar una conciliación virtual a través de Concilia Express de manera telefónica. Y luego dos compañeras. Gracias. Buenos días, presidente. Esteban Durán, del Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. ¿Cómo se va a enfrentar esta crisis que se avecina para después de esta pandemia, de esta contingencia? Los 25,000 pesos que se están dando de créditos para los negocios familiares, si bien van a funcionar, pero hay para los micros y medianos empresarios que dicen que no podrán sostener pues una planta de 20 trabajadores, porque tienen que, aparte de las nóminas que tienen que pagarles, hay que pagar renta, hay que pagar los impuestos, hay que pagar una serie de cosas. Entonces, que ellos necesitan de inmediato créditos de millones de pesos para poder sostener esta situación, y al mismo tiempo que ellos puedan también ayudar al gobierno federal para pagar todo esto, sostener los empleos e incluso también poder abrir más fuentes de empleo. Esa es la preocupación de los empresarios, presidente, de que ellos ven que se avecina una fuerte crisis tras esta pandemia, esta contingencia, y ven o preguntan cómo se van a poderles apoyar el gobierno federal. Es muy necesaria para ellos pues esta respuesta. Por otro lado, presidente, una pregunta al procurador sobre el aumento de los precios en la canasta básica. Estos se han estado dando en varias partes de la República, e inclusive el huevo no lo venden, hay otros productos como el azúcar que igualmente no lo venden, pues queriendo especular con ello. Gracias. Sí, mire, ayer, antier, explicaba yo de que se va a proteger a todos y se está dando preferencia a los más pobres. Es un proceso de apoyo y bienestar de arriba
de abajo hacia arriba, de abajo de la pirámide social hacia arriba. Va a recibir más proporcionalmente el que tiene menos, pero se va a apoyar al 70%, se va a proteger de manera directa. Estamos hablando de 25 millones de hogares que cuando menos les va a llegar un apoyo. Van a haber domicilios en donde pueden llegar 3, 4 apoyos, pero mínimo al 25%, a 25 millones de hogares, que es el 70% de todas las familias, van a tener un apoyo. El 30% restante, que ya estamos hablando no de la clase media y desde luego no de la clase media baja, esa está incluida. Esa es la clase media alta y alta. También van a recibir apoyos. ¿Cuáles son estos apoyos? Bueno, primero, el poder vivir en un Estado de Derecho con libertades, el que haya paz, haya tranquilidad, el que no haya corrupción, si ellos se dedican a hacer negocios, que no haya influyentismo, que haya piso parejo, que puedan participar en la contratación de obras sin que tengan que dar sobornos. Eso es muy importante. El que se cuente con un gobierno austero, que no le cuesta mucho a la sociedad. No es un gobierno faraónico, ofensivo, en donde los funcionarios usaban helicópteros para ir a jugar golf o tenían aviones extravagantes. Entonces, todo eso es ayuda. Todo eso se traduce en que hay un cambio, un verdadero Estado de Derecho, porque antes lo que había era un Estado de chueco. La gente quiere vivir con legalidad, donde no hay abusos, donde no hay prepotencia, donde no hay privilegios. Eso todos. Y el atender también primero a los pobres significa paz social, significa gobernabilidad, significa que podamos caminar por las calles sin que nos roben, que no nos secuestren. No puede haber cosa peor que un secuestro, el privar por la fuerza de la libertad a una persona, lo que se sufre. Entonces, eso que se padece es el fruto podrido de un modelo neoliberal que se caracterizó por la desigualdad, por darles todo a unos cuantos, a una minoría, y abandonar al pueblo. ¿Qué otra cosa recibe el 30% de la población? Bueno, no hay aumento de impuestos, ni hay impuestos nuevos. ¿Qué hicieron en el sexenio pasado y en el antepasado? ¿Qué no aumentaron el IVA? ¿Qué no aumentaron el impuesto sobre la renta? ¿Qué no llevaron a cabo la llamada reforma fiscal, que fueron aumentos de impuestos? ¿A quién afectaban con los aumentos constantes en los combustibles?
a todos, incluso si nos atenemos a la brillante interpretación del anterior secretario de Hacienda, podríamos decir que a los de arriba eran los más afectados con los gasolinazos, porque el anterior secretario de Hacienda llegó a decir que los gasolinazos no afectaban a los pobres porque no tenían carros. O sea, por poco le sale una hernia en el cerebro, esa reflexión tan profunda. Pero ahora resulta que no hay aumentos en los precios de las gasolinas, ni en la luz, ni en el gas. ¿En qué otra cosa se apoyan los de clase media alta hacia arriba? El gobierno está llevando a cabo un programa de obras públicas importantísimo. Hablábamos ahora del aeropuerto. Sí, es el ejército el que está construyendo, pero el cemento es de Cemex, el fierro, las varillas son de la industria del acero de Monterrey. En la refinería son empresas también, ICA entre otras, que están trabajando, que están también consumiendo bienes que se producen en México y que generan empleos en el país. Con la construcción del Tren Maya, pues son empresas las que están ya obteniendo los contratos para la generación de empleo. ¿Qué otra cosa ayuda también a los de arriba y a las pequeñas y a las medianas empresas? El que pueda entrar en vigor, porque se hizo un trabajo, no fue así espontáneo, se hizo un trabajo político, diplomático, para que se aprobara y entrara en vigor pronto el tratado comercial con Estados Unidos, con Canadá, el poder tener acceso al mercado comercial económico más grande del mundo. Cuando hablamos de la industria de autopartes, de la industria automotriz, en México se generan 1 millón de empleos en todo el proceso, toda la cadena de la industria automotriz. Y eso se va a reactivar pronto, ¿sí? Y son empresas matrices, pero hay muchísimas empresas alrededor de esas empresas grandes que se benefician, empresas medianas, empresas pequeñas, así con la maquila en general y con otras actividades productivas. Entonces sí estamos apoyando. Lo que pasa es de que ya no vamos, repito, a estar rescatando a empresas quebradas, lo que ha sucedido, porque cuando fue a prueba, ni modo que hayan beneficiado a las pequeñas, a las medianas, beneficiaron a las grandes, muy grandes. Entonces, que tenga confianza a la gente, vamos a salir, es un modelo nuevo,
porque lo que estamos diseñando es dispersar muchos fondos, inyectar mucho dinero para fortalecer la economía popular, familiar, y fortalecer la capacidad de compra, fortalecer el consumo. Si la gente tiene dinero, va a comprar, y esto va a ayudar a la reactivación económica, porque se benefician, ¿sí?, las pequeñas empresas, los pequeños comercios, toda la industria en general. Lo peor que puede pasar es que la gente no tenga para comprar nada, que no haya consumo. Si existe demanda, va a haber oferta. Esto significa que va a haber producción. Entonces, de esta manera, y con la llegada de inversión extranjera, la creación de empleos, con el tratado, estamos pensando que no va a tardar mucho la recesión, es decir, que va a ser una crisis transitoria, que se va a caer la economía, como también lo aclaro, se está cayendo en todo el mundo, y va a haber pronto un resurgimiento económico. Esa es nuestra propuesta, el salir bien, sin dejar endeudado a México, nada más porque tenemos que pensar en las nuevas generaciones. Tenemos que pensar en que los bienes, el patrimonio de México es de nosotros, de nuestra generación y de los que vienen detrás de nosotros. Por eso, lo de la crisis, en la caída en el precio del petróleo, sí afecta, pero también tiene una parte positiva, el cuidar nuestros recursos naturales. El que podamos sacar más provecho de nuestros recursos naturales, que no nos los agotemos, porque pertenecen a las generaciones futuras, no solo a nosotros, y que ahora en el caso del petróleo, pues lo procesemos todo en México, que aquí se procese toda la materia prima, que no vendamos petróleo crudo. Esto va a ser un incentivo para rehabilitar nuestras refinerías, seguirlas rehabilitando, porque tuvimos la visión de empezar desde el año pasado con la rehabilitación de las refinerías. Nos las dejaron en 32% de su capacidad de generación de energía, de gasolinas, de combustibles, 32%. Ya ahora ya las tenemos casi al 50% y tenemos más capacidad. ¿Saben cuál es la capacidad total de las 6 refinerías? Si no las hubiesen dejado caer como lo hicieron, tienen capacidad para procesar hasta 1.500.000 barriles. ¿Y cuánto necesitamos procesar para no comprar la gasolina en el extranjero? No en situaciones como ahora que hay poco consumo, no, en situación normal, cuando mucho 1.800.000 barriles. O sea que si levantamos las 6 refinerías a cerca de 1.500.000, más los 340.000 que vamos a poder procesar en la refinería de Dos Bocas,
somos autosuficientes y no tenemos necesidad de vender un solo barril de petróleo crudo. Entonces, ¿y qué otra cosa? Ya no apostar a seguir sobreexplotando los yacimientos petroleros. Yo espero terminar el gobierno y dejar más reservas de petróleo de las que recibimos para las nuevas generaciones, porque solo vamos a usar lo estrictamente necesario, indispensable para nuestro consumo interno. Y aquí aprovecho también a hacer un llamado a la gente. Se padece por la crisis económica, pero ahora está bajo el precio de la gasolina. No porque esté bajo el precio se debe desperdiciar. Además, hay que caminar, hay que movernos. Yo no lo puedo hacer, pero hay ministros, primeros ministros en países del mundo que llegan a sus oficinas en bicicleta. Entonces, caminemos. Nada de que voy a 2 cuadras y a usar el carro. Que hagamos también más ejercicio. ¿Qué nos está pasando con la pandemia? Fíjense, qué interesante los resultados. Los adultos mayores nuestros, más protegidos, están siendo menos afectados, a pesar de que en el mundo le ha pegado más a los adultos mayores. Los nuestros, porque están protegidos por la familia, vuelvo a lo mismo, la fraternidad de las familias mexicanas, están padeciendo menos. ¿Dónde nos está pegando más? En las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad. Y eso tiene que ver, en buena medida, bueno, hay enfermedades que son de esas hereditarias, pero también se adquieren o se agravan por la mala alimentación, que ya dijimos que vamos a hacer una campaña. Ricardo va a buscar ahí en los archivos de la Procuraduría, porque antes existía el Instituto Nacional del Consumidor, el INCO, 5688722. Entonces, el quién es quién en los presos, pero ahí también había una dirección de investigación sobre el contenido de los alimentos, sí, y la campaña de propaganda, de difusión. Yo me acuerdo, hay que buscar, a ver si lo encuentras, porque hablaba yo del pozole, entonces el pozole no se consume en todas partes, pero es lo mismo con las frutas. Yo me acuerdo que ahí en el INCO se hicieron algunos mensajes en donde se llenaba una jarra de fruta, de piña, un agua de piña, y luego un agua de colores, no se sabía qué cosa. Y el precio, sí,
era distinto y era orientar en ese sentido. Bueno, la alimentación y el ejercicio, los deportes. La alimentación es importantísima y como complemento también el deporte, no solo el deporte, sino también la alimentación, o las dos cosas. De modo que me amplié en tu pregunta. Son empresas que no son quebradas, que no están en quiebra. Todos. Yo espero que se le dé créditos a cerca de 3 millones de familias, tanto de pequeña empresa, por ejemplo, las que están en el Seguro Social, que tienen 5, que tienen 10 trabajadores, incluso las que tienen más también, se está ofreciendo ese crédito. Y es a todas. Son 900,000 empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social. Esas 900,000 empresas tienen inscritos como a 21 millones de trabajadores, 21 millones de trabajadores están en el Seguro Social. Entonces, es para todas. Lo único que varía es el interés. La mayoría de esas 900,000 empresas, el 50% son pequeñas, que ocupan de 1 a 10 trabajadores. Para esas empresas la tasa es del 6%. Es la interbancaria, es la que fija el Banco de México. Eso en ninguna parte, ningún banco da una tasa de interés así. Que por cierto, se están apuntando, se están inscribiendo y hoy comienza a dispersarse los fondos. Mañana, porque de 6 a 7 se está informando sobre este tema, mañana ya se va a poder decir cuántas de estas empresas han recibido en sus cuentas de cheque, donde manejan sus recursos, ya los 25,000 pesos. Eso por el lado de las empresas del Seguro Social. Aparte, otras empresas que no tienen trabajadores en el Seguro Social, del sector formal, del sector informal, van a ser 1 millón más. Aparte, taxistas de las ciudades más afectadas, meseros, comerciantes de tianguis. Vamos a informar bien de cómo se va a apoyar. Es que se usaba el discurso de las pymes para que los más grandes sacaran provecho. Y al final a las pymes no les llegaba nada y solo eran los muy grandes los que se beneficiaban. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de apoyos del Banco de México. Lo estoy planteando porque seguramente los del Banco de México están escuchando o les van a comentar de que vamos a estar vigilando. Nada, imagínense de que empiecen a rescatar a empresas quebradas y que suceda lo que pasó. Bancos
bancos quebrados, banqueros ricos. No se pueden socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con el anuncio que se hizo ayer de rescate a más de 300,000 empresas? Dependiendo si no le cuesta al pueblo. O sea, si no es a cargo del presupuesto, adelante, porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto, porque tenemos que rescatar pues a los que necesitan comer, Son 12,000 millones de... Sí, si no es con el aval del gobierno, no hay problema. Bienvenido. Además, entiendo que es el del BID. Adelante, con las empresas. Nada más que no le cueste a la nación, porque nosotros no podemos avalar eso. O sea, yo no puedo obtener dinero para rescatar a un sector de la población cuando hay 60 millones de mexicanos en la pobreza. ¿Quién los va a rescatar a ellos? Eso es inmoral, es inhumano. Eso era lo que hacían en el periodo neoliberal. Y yo no me opongo, siempre y cuando no sea a costillas del erario. Sí está claro, ¿verdad? Porque no es convertir deudas privadas en deuda pública. Eso ya se terminó. Y cuidado también con querer disfrazar esas medidas diciendo no hay problema, se van a pagar todos esos créditos. ¿Y cuál va a ser la garantía? ¿Las reservas? No, las reservas no son del Banco de México, no son del gobierno, son de la nación, son de todos los mexicanos. Es muy interesante el debate actual, porque la corriente neoliberal sigue empujando, pues ya salieron hasta personalidades a defender esto y a decir de que no queremos nosotros apoyar a los empresarios. Claro que sí queremos apoyar a los empresarios, pero también queremos apoyar a los indígenas y a los campesinos y a los médicos y a las enfermeras y a los maestros y a los taxistas y a los tianguistas y a los estudiantes, a todos. Este no es un comité, el gobierno no es un comité al servicio nada más de una minoría, que porque tienen muchas influencias, porque había un caballero poderoso, don Dinero, después se le empezó a llamar mercado, decían la mano invisible del mercado. Pues no tan invisible, manotas. Entonces ya cambió esto y nos va a ir bien a todos, solo que con un modelo distinto. Bueno,
Una mujer, una compañera. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, de Diario Nacional 1+1. Pues sí, mi pregunta iba con respecto a estos 12 millones de dólares que se gestionaron con el Banco Interamericano de Desarrollo, pues para los empresarios. También preguntarle sobre el tema de las afores de los trabajadores que ante esta epidemia pues han caído, todo lo que tiene que ver con sus ahorros, sus ganancias que se supondría que tendrían que estar produciendo en el banco. Sí, y que, ¿cuál es la opinión precisamente de este acuerdo que se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo y que se necesita el aval además de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Sí, ese aval no podemos nosotros otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados. Acerca de los afores, va a haber momento, pasando esta situación de inestabilidad económica, va a haber momento para revisar lo que se hizo en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros, las pensiones de los trabajadores. Y en efecto hay que buscar una solución, porque si no se actúa, los trabajadores, sobre todo los que se van a empezar a jubilar a partir de el 2024, van a recibir menos de lo que ahorraron. Eso es un tema preocupante. Por ejemplo, eso requiere de un rescate. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Y además, no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes. Antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ahora ya no. Ahora el gobierno representa a todos. Hay una separación entre poder económico y poder político. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno? Entonces, ver todo esto es protegernos como nación, además no dar ninguna oportunidad a la corrupción, porque todo esto lleva acompañado esa política neoliberal, siempre se hace acompañar de la corrupción. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Yo nada más veo, imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo y que nada más van a pedirle que Hacienda avale, si es que así lo imaginaron, o cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico. ¿Cómo?
es mucha la prepotencia. A ver, te voy a dictar, ¿no?, lo que tienes que hacer. No. Y es muy interesante, no es pleito, no es confrontación. O sí, es confrontación de ideas, por el bien de todos. Porque a nadie de los que estamos aquí, pero los que nos están viendo, les va a gustar que apliquemos un FOBAPROA 2. A ver si la gente quiere que el gobierno se endeude para rescatar a un grupo. Claro que tienen argumentos, desde luego, nosotros también, que hay que mantener la planta productiva. Nosotros queremos mantener la planta productiva, pero no así. Eso ya se probó y resultó un desastre para el país. No vamos a regresar a lo mismo. Por eso hubo un cambio. Imagínense nosotros que nos enfrentamos al FOBAPROA. Me acuerdo que he estado yo de dirigente de un partido que ya no puedo mencionar, y me entrevisté con el presidente Zedillo y le dije, antes que nada, ya lo estaban diseñando, el modelo, ya lo estaban iniciando, ya lo estaban poniendo en práctica, pero todo el mundo calladito, no se sabía. Y yo quería conocer la verdad, o sea, y además de manera directa. Y en una de esas, en la plática, le digo, oiga, está mal el que se vaya a rescatar a los de arriba, pero yo todavía esperando que no fuese cierto. Entonces me contesta, ¿y qué quiere? ¿Que se caiga toda la estructura económica y financiera de México? Lo tengo que hacer. Ay, dije, ya ahora sí, ya sé de qué se trata. Y en efecto, anuncia en su informe de que iba a costar el rescate de FOBAPROA. Búsquenlo porque es buena la investigación. También con toda la argumentación de que había que salvar. A lo mejor hasta habla de las pequeñas empresas. Ya no me acuerdo de eso. Pero que iba a costar el rescate 180,000 millones de pesos. Eso sí me acuerdo perfectamente. Y fíjense que exacto es en sus pronósticos el presidente Zedillo. Se equivocó por muy poca cantidad. Nos ha costado hasta ahora 3 billones. De 180,000 a 3 billones. Entonces, ya cuando pase esto, que va a pasar,
vamos a ver lo de los afores. Es un compromiso que tengo de que no porque a mí ya no nos va a afectar, o sea, ya no voy a estar en el gobierno, lo voy a dejar eso. Tenemos que buscar una salida más adelante, porque esto precisamente lo inició Zedillo, esto de los afores. Entonces va a empezar a afectar a partir de 2024 hacia adelante. Más o menos. ¿Cuándo se aprobó? Un poco antes, porque ya hay algunos es la ley del 97 y a partir de ahí se hacen las cuentas individuales. Es la ley del 1997 y a partir de ahí ya son las cuentas individuales. Entonces hay que ver el tiempo de jubilación a partir de ahí. Esa es la respuesta. A partir de la contingencia, incluso hay bancos que les están otorgando, les permiten a los trabajadores sacar dinero de su aforo. Entonces, esto les aumenta el tiempo que tienen que trabajar y pues el dinero que está produciendo. Sí, pero eso lo tiene que ver cada trabajador y lo tiene que analizar, ¿sí? Y ver su situación futura también. O sea, sí hay un problema de origen, sí fue una reforma estructural, pero para perjudicar a los trabajadores. Entonces, sí revisar eso. Otra compañera. Buen día, presidente. Daniel Escobar, de Atiempo.tv. Preguntarle sobre las empresas que están mencionando que no están acatando estas disposiciones federales y, bueno, en plena fase 3 de esta pandemia en Quintana Roo, simplemente en Puerto Cancún, ahí es un desarrollo exclusivo. Se está denunciando que se draga en plena pandemia, pues, arena para este desarrollo exclusivo. Además de que, bueno, pues, de acuerdo con una investigación periodística del 22 de abril, se indica que este desarrollo, bueno, pues está en marcha a pesar, y se autorizó desde 2017, a pesar de algunas observaciones que se hicieron en materia ecológica, porque, bueno, pues se habla de una zona de potencial anidación de tortugas marinas. Primero, preguntarle, por un lado, si van a hacer esta revisión de que, pues, justamente están aprovechando que no hay ni turistas para hacer este tipo de actividades, y por otro lado, si van a revisar los permisos, si están de acuerdo, porque además estaría ligado con un expresidente priista. Bueno, Sí, tomamos nota. De hecho, varias de las visitas, inspecciones que se realizan son producto de quejas de los propios trabajadores, por ejemplo, que están trabajando de alguna manera siendo, pues, obligados, ¿no? Porque saben que si no van pueden perder su empleo. Entonces vamos a tomar nota de este caso en específico. Otras más de las visitas se hacen de manera ordinaria, pero lo cierto es que sí hemos visto que estas empresas, muchas de ellas incluso están, pues como lo decíamos aquí, en municipios donde hay altos contagios. Entonces es bastante, digamos, pues por eso merece tanto la pena la responsabilidad del cumplimiento, y hemos estado insistiendo. Entonces vamos a tomar nota de este asunto, y también que se sepa eso, que a través de las propias quejas estamos recibiendo información. Incluso las propias empresas, muchas veces cuando se trata de alguna industria donde son competencia, pues cierra una y dice, oye, ¿qué pasa con mi competencia que no está cerrando? Entonces hemos venido avanzando porque la gente se protege y los trabajadores protegen también, se protegen entre ellos. Y por la cuestión del lado de Semarnat, también preguntarle si van a hacer esta revisión. Le vamos a pedir a Jesús que tome nota para pedirle al doctor Víctor Manuel Toledo que se haga pues un reporte de cómo está la situación de esta empresa.
Sí, sobre todo, bueno, por quien dio el permiso en aquel entonces, bueno, pues fue Alfonso Flores Ramírez de Semarnat. Y bueno, por otro lado, quien había autorizado pues este proyecto en 2017 fue Alfonso Flores Ramírez de Semarnat. Preguntar solamente si se va a revisar el caso, si está acorde a los impactos ambientales, sobre todo en ese sentido. Por otro lado, presidente, en torno al TEMEC, en México sí analizó los tiempos, porque sabemos que en Estados Unidos ya se declara que a partir del 1 de julio va a entrar en vigor. Preguntarle y hay que tomar en cuenta, bueno, pues que Estados Unidos lleva algunos días, desafortunadamente, de ventaja de cuando llegó allá pues los altos niveles de contagio por COVID-19. Si esto no afectaría por parte de ser un polo industrial que pueda generar brotes de este tipo de contagios, por reactivar en el norte estas industrias, sobre todo la automotriz. O sea, si bien sabemos que sí hay una urgencia por abrir por la cuestión económica, también el impacto que tendría en los trabajadores, pues que no vaya a generar un problema de salud. Sí, se está cuidando. Estamos en comunicación con el gobierno de Estados Unidos porque sí son cadenas productivas y ellos no podrían abrir sus plantas si no se abre en México, en algunas plantas que producen insumos, partes, ¿no? Se produce en México hasta partes que se utilizan para la industria bélica de Estados Unidos, o sea, aparte de lo automotriz, o sea, hay una integración. Entonces, se está trabajando de manera conjunta. Ellos todavía no pueden abrir, tienen dificultad, desgraciadamente están padeciendo de la pandemia y de nuevo expresamos pues nuestra solidaridad y nuestras condolencias porque han perdido la vida muchos estadounidenses, mexicanos también, que viven, trabajan en Estados Unidos. Entonces, eso, tanto ellos como nosotros, lo estamos valorando, lo estamos tomando en consideración. Y se va a buscar el mejor momento. Es cosa de conseguir los equilibrios entre lo sanitario y lo económico. Y si se puede, sí, cuando prevalece el interés general, cuando prevalece la recomendación de los médicos, de los científicos, también cuando prevalece el sentido común acerca de que se necesita la reactivación de la economía. Es buscar el justo medio de las dos posturas, y eso es lo que estamos haciendo. Si bien entra en vigor el 1 de julio, preguntarle, ¿se correría el riesgo de que se modificara esa fecha o de que a pesar de que entre en vigor se comience la reactivación económica mucho más tiempo? Nosotros estamos analizando todos los días el comportamiento de la pandemia en México y en el mundo, todos los días. Tenemos nuestras proyecciones y vamos viendo cómo se va comportando. Hoy, por ejemplo, por la noche, tenemos una reunión con todos los involucrados en el tema. ¿Qué se hace
se revisan las proyecciones de cómo vamos, de acuerdo a lo que se ha proyectado por los matemáticos, por los científicos. ¿Cómo vamos con el número de camas ocupadas, disponibles, ventiladores, monitores, médicos especialistas, medicinas, todo, diario? Entonces, de ahí va a surgir, ¿sí?, el planteamiento de cuándo podemos iniciar el periodo de actividades. Desde luego, es muy probable que comencemos primero en algunas partes del país, también que donde se inicie se cuide, ¿no?, el que no se vaya a provocar de nuevo, ¿no?, un incremento en los contagios. O sea, ya van a ser nuevos hábitos también para empezar a recuperar nuestra normalidad en lo económico, en lo social. Pero todo esto muy cuidadoso, y de eso también va a depender lo de la articulación, lo de la integración con Estados Unidos. Yo pienso que para 1 de julio, sí, ya vamos a poder estar en condiciones de comenzar con el tratado, como está contemplado. Incluso ya desde antes, pienso, podríamos tener actividades en nuestro país, como están contempladas las cosas. El propósito de que el 17 de mayo en algunas regiones, municipios, con mucho cuidado, reinicien las clases, y que el 1 de junio también, con mucho cuidado, ya lo podamos hacer a nivel nacional. Ese es el plan. Hasta ahora van bien las cosas, no ha habido nada extraordinario, pero no sabemos, o sea, tenemos que seguir pendientes, y aquí les vamos a estar informando. Y finalmente, presidente, ya se informó de un primer caso de COVID-19 confirmado en las conferencias de la tarde. Preguntarle si a partir de eso usted está tomando en consideración cambiar el formato de las conferencias, que sean tal vez teleconferencias, sobre todo porque en alguna ocasión se preguntó a los técnicos y especialistas sobre esta disposición de si podría cambiar, a lo mejor no dejar de hacer las conferencias, pero a lo mejor cambiar el formato, y mencionaron que pues de alguna manera sí era decisión tanto de la vocería como de usted. ¿Qué va? Yo se los dejo a ustedes, vamos a decidirlo entre todos. No por eso, pero sí se puede deliberar sobre el tema, y es mandar obedeciendo. Ustedes díganme cómo quieren. Sí. Yo sí, por ejemplo, creo que las personas mayores sí deben de esperarnos. Los extrañamos, pero que se aguanten, porque sí son más vulnerables, ¿no? Muy inteligentes, los que vienen aquí, los adultos mayores, muy inteligentes. En eso pueden ganarle a los jóvenes, ¿eh? Sí. Pero ahora, por esta circunstancia,
es mejor que se cuiden. Y ustedes, los jóvenes, decidan el número. Yo tengo que informar, yo tengo que estar informando porque se necesita, se requiere, y también porque la gente necesita tener información. Estamos gobernando con la gente. Todo esto, por ejemplo, los créditos, si se informa, ya mañana se le puede decir a 20,000 dan ya por sus nombres: oye, ya tienes en tu cuenta el dinero, y él ya se entera. O sea, esto nos sirve para eso y para muchas otras cosas, pero también para contrarrestar las noticias falsas, el alarmismo. Vi una portada de una revista ayer, una revista, ¿será cierto? De una revista, Proceso. A ver, ¿no la pones? No. Si viviera don Julio, se volvería a morir. ¿Saben por qué lo hago? Porque se enojan mucho conmigo, pero siempre digo lo que pienso. Y también lo digo con todo respeto, es Alarma, aquella revista de los tiempos de mis paisanos, los pajés, que tenían Alarma, pero tenían Hoy, siempre, y muy buenos periodistas. Don Regino le hizo una entrevista a Francisco Villa antes de que lo asesinaran, que es de lectura obligada, pero tenían o había ese tipo de revistas, ¿no? Lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Es como metiendo un cuerpo, ¿no? ¿A dónde? ¿A un horno? ¿Ah? A un crematorio. Miren eso. Y me van a decir que es censura. No. Y ofrezco disculpa, pero no lo puedo omitir. Ahora sí, rienda suelta al análisis. ¿Está bien? Es libertad de expresión por encima de todo, sin escrúpulos morales, sin ética. Y yo no censuro nada, nada. Prohibido prohibir, pero sí hay que debatir todo esto. Es lo mismo de los que no cumplen con las reglas sanitarias. No es nada más el que se les multe. Eso hasta se ríen. Les produce cosquilla.
No, que aquí se diga, es mejor. Entonces ya, porque ya está fuertísimo. Nos vemos mañana. Adiós, adiós. Nos vemos mañana. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar el COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.